Hola mis hermanos, amigos, Dios les bendiga, compartiendo con ustedes una cápsula bíblica más. Recuerden que hemos estado haciendo un estudio, un pequeño análisis sobre la primera epístola de Juan y hemos estado avanzando en esta epístola que tiene un contenido maravilloso, supremamente enriquecedor para nuestro crecimiento espiritual. Hoy vamos a estar estudiando o mirando un poquito primera de Juan capítulo 2, versículos 1 al 6 y voy a hacer la lectura en la Nueva Traducción Viviente, primera de Juan 2 del 1 al 6. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. El apóstol Juan viene hablándonos en el capítulo anterior que leímos o que estudiamos en la cápsula anterior del versículo 5 al versículo 10 sobre el pecado y termina el versículo 10 diciendo que si alguno dice que no ha pecado es mentiroso. Entonces esto nos ubica en la posición de pecadores, pero pecadores sin excusa alguna. Todos hemos pecado excepto Jesucristo. Entonces no hay ninguna excusa o argumento válido que pueda justificarnos o negar que nosotros somos pecadores. Pero el apóstol Juan sí nos trae una salida divina a este gran problema del pecado. Y lo dice ahí el versículo 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Como lo leí al principio en la Nueva Traducción Viviente, decía, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Y la traducción del lenguaje actual dice, yo los quiero a ustedes como a hijos. Por eso les escribo esta carta, para que no pequen. Pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. El apóstol Juan le está escribiendo a creyentes y está dejando por sentado que los creyentes seguimos pecando. Nuestra condición de pecador sigue con nosotros, pero ya tenemos, por decirlo de alguna manera, un salvavidas. De manera literal también lo podemos ver. Juan anima a los creyentes para que no pequen, pero Él es consciente que nosotros no somos perfectos y que solo Jesús es hombre sin pecado. Por eso mismo, Él es el único que puede abogar por nosotros delante del Supremo Juez. Y el término abogado que usa Juan es en el griego parácletos o paracletos, que significa consolador, abogado, intercesor. El intercesor es la función que Jesús cumple por nosotros con el Padre. Él está intercediendo a nuestro favor. Y no solo eso, sino que Él nos está justificando con el Padre, como lo dice Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí la palabra consolador también es parácletos o paracletos, y se refiere en este caso al Espíritu Santo. Ahí está diciendo otro consolador, es decir, yo estoy asumiendo ese rol, pero voy a enviar otro consolador. Y el Señor Jesucristo hace la aclaración al decir que Él va a enviar otro consolador, es decir, esa función de consolador, de intercesor, de abogado le pertenece a Jesucristo. Y al partir hacia el Padre, Él deja en su lugar con estas funciones al Espíritu Santo. Entonces, el Señor es ese parácletos o paracletos para con Dios en su presencia, y el Espíritu Santo es ese parácletos o paracletos para nosotros acá en la tierra. Así como Jesús es nuestro abogado, tenemos también un fiscal acusador, y ese fiscal acusador es Satanás. Apocalipsis 12:10 lo dice. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora
ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y se refiere entonces a Satanás. Y ese mismo versículo de Apocalipsis, que a propósito también escribió el apóstol Juan, una vez más confirma la acción salvadora, redentora, justificadora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante tener a Cristo de nuestro lado, defendiéndonos. El versículo siguiente, el versículo 2, ahí dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. No hay mucho que agregar a este versículo. Sabemos que el sacrificio de Cristo fue el que nos redimió de la paga del pecado y de la muerte. Ese sacrificio completo aún nos ha dado la vida eterna. Cristo es el mediador perfecto. Él es el único que pudo pagar por nosotros, el único justo por los injustos, como dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y hasta aquí el apóstol Juan nos ha presentado un cuadro muy real de la condición humana y la respuesta divina. Todos somos pecadores y tenemos que pagar por nuestros pecados, como lo dice Pablo en Romanos también, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero sí hay una mínima condición en esto, y es que aquellos que pueden recibir esa reconciliación son aquellos que conocen a Dios, y es apenas lógico que nuestra reconciliación sea con alguien que conozcamos, no con un desconocido. Y entonces aquí la pregunta para ti en este día es, ¿cómo sabes entonces que conoces a Dios? El versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Conocer a Dios es parte fundamental de nuestra relación con el Padre a través de Jesucristo y poder recibir estos beneficios. Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El apóstol Juan tenía bien claro este tema de conocer a Dios. Él lo experimentó en su propia vida, al conocer a Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Y por supuesto, quien conoce a Dios lo demuestra en su capacidad y voluntad de obedecer sus mandamientos. Conocer a Dios y lo que es para nosotros, lo que significa para nosotros, nos facilita nuestra obediencia, nuestro sometimiento, nuestra humillación delante de Él. Versículos 4 y 5. Y el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El apóstol Juan está en estos dos versículos repitiendo un principio que nos había mencionado en el capítulo 1, versículo 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y es cierto, hermanos, que cuando estamos en Cristo, cuando hemos entregado nuestra vida completamente a Dios y le conocemos íntimamente, nuestras vidas no pueden ser iguales. Definitivamente debe ocurrir un cambio radical en cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo también lo presenta allí en la carta a los Efesios, capítulo 4, versos 23 al 30. Él nos dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis.
No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No es posible seguir viviendo igual que antes, o en algunos casos peor que antes. Ahí el versículo 5 de 1 de Juan 2 está diciendo: pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Un comentario que se llama Estudios Bíblicos ELA, hablando de cuarto requisito para disfrutar de esa comunión, dice: así como una espiritualidad fingida no conduce a la comunión, una obediencia fingida tampoco puede proporcionarnos un conocimiento íntimo de Dios. Y otro comentario que estaba leyendo dice: todo aquel que obedece la palabra de Dios experimenta el ilimitado amor de Dios. Juan probablemente escribió estas palabras para oponerse a los maestros gnósticos que alababan la acumulación de conocimiento y lo hacían a expensas de la obediencia. Juan, sin embargo, enseña que el amor de Dios llena completamente el corazón y la vida de la persona que obedece la palabra de Dios. Si miramos allí en 1 de Juan y nos adelantamos un poquito, 1 de Juan capítulo 4, verso 12 al 18, en la Nueva Traducción Viviente dice: nadie jamás ha visto a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Entonces el apóstol Juan está dejando por sentado que quienes conocen verdaderamente a Dios, o quienes conocemos verdaderamente a Dios, somos perdonados, pero como resultado somos obedientes a sus mandamientos, también como una prueba de conocer a Dios. Y en estos, el amor de Dios se ha perfeccionado. Dios nos ama, y por ese amor nos ha dado su Hijo Jesucristo como mediador. Pero también el amor ágape, ese amor perfecto de Dios, se va perfeccionando en nosotros para con los demás. Y Juan más adelante nos hablará de ello, es decir, hay una renovación total en el amor. Y para finalizar esta porción, Juan deja una sentencia que es casi una exhortación ahí en el versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Una vez más volvemos al punto de ser seguidores, discípulos. Si realmente nos identificamos con Cristo, debemos vivir a la manera de Cristo. ¿Cuál es la conclusión entonces? Que el mensaje de Juan en estos 6 versículos es sencillo y fundamental. Somos pecadores, Jesús es nuestro abogado, debemos conocer a Dios, lo demostramos con obediencia, recibimos y damos su amor, vivimos a su manera. Termino con este versículo, 2 Corintios 5:17 en la Nueva Traducción Viviente. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Oremos.
Padre, te damos muchísimas gracias por esto que nos has permitido aprender en esta hora a través de esta cápsula bíblica en lo que estamos estudiando Primera de Juan, capítulo 2, versos 1 al 6. Gracias porque entendemos lo que tú estás hablando a nuestro corazón. Entendemos el privilegio que tenemos al ser hijos tuyos y al reconocerte como nuestro Señor y Salvador, pero también esa demanda que nos hace, Señor, como una muestra de la salvación que ya se ha producido en nosotros. Que nosotros podamos vivir de una manera diferente a como lo estábamos haciendo antes de conocerte, y que la manera de demostrar que tú habitas en nuestros corazones es cambiando radicalmente nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, y poder dar testimonio de tu luz a través de nuestra vida. Ayúdanos, porque este proceso no es un proceso fácil, pero nos ponemos en tus manos para que a través de tu Espíritu Santo nos lleves en ese camino, nos lleves a esa dirección. Te damos muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero agradecer a todos ustedes por estar escuchando estas cápsulas. Gracias por compartirlas también. Yo espero que estos breves estudios estén siendo de mucha bendición, de mucho enriquecimiento espiritual para ustedes y todas aquellas personas con las que ustedes están compartiendo estas porciones. Muchísimas gracias.